Hay momentos en la historia bíblica donde Dios no está pidiendo acciones visibles, sino revelando lo que habita en lo más profundo del corazón humano. Génesis 22 no comienza con un altar ni con una prueba extrema, sino con una pregunta silenciosa: ¿qué lugar ocupa Dios cuando incluso sus promesas parecen estar en juego? Esta historia no habla de pérdida, sino de propósito, no de dolor innecesario, sino de una fe llevada a su forma más pura. Dios no estaba buscando un acto dramático, estaba buscando algo mucho más profundo. No estaba interesado en un ritual externo, sino en una confianza absoluta. Lo que ocurre en este relato no gira alrededor de Isaac, sino alrededor de Abraham. Porque cuando Dios habla, no siempre lo hace para quitar, sino para revelar, no para destruir, sino para mostrar que sostiene realmente nuestra fe. A lo largo de la Biblia, Dios prueba a las personas clave en los momentos donde la obediencia entra en tensión con la razón. Aquí, Abraham no recibe explicaciones detalladas, no recibe garantías visibles, solo recibe una instrucción que desafía todo lo que entiende sobre promesa, futuro y esperanza. Y es precisamente ahí donde esta historia se vuelve incómoda y profundamente humana. ¿Por qué Dios pediría algo tan difícil después de haber prometido tanto? ¿Qué tipo de fe permanece firme cuando no entiende el camino que se le presenta? Este relato no fue escrito para exaltar el sufrimiento ni para glorificar una prueba extrema. Fue escrito para mostrar que Dios nunca estuvo interesado en lo que Abraham podía entregar con sus manos, sino en lo que ya había entregado en su corazón. En el monte no se estaba perdiendo un hijo, se estaba revelando una fe. Y quizás la pregunta más inquietante no sea qué pidió Dios aquel día, sino que estaba buscando realmente, y si esa misma fe sigue siendo la que él busca hoy. Después de todo lo que Abraham había vivido, después de promesas cumplidas, años de espera y una descendencia finalmente concedida, el relato parece entrar en un silencio inquietante. No hay advertencias previas, no hay contexto adicional. El texto simplemente dice que Dios decide poner a prueba a Abraham. No para sorprenderlo, sino para revelar algo que aún no había sido expresado. La prueba no llega en medio de la escasez, sino en medio de la abundancia. No llega cuando Abraham no tiene nada, sino cuando por fin tiene aquello que ama profundamente. Dios llama a Abraham por su nombre, y la respuesta es inmediata. No hay demora, no hay negociación, no hay evasión. Abraham responde con una palabra breve, pero llena de significado: aquí estoy. En esa respuesta no hay temor declarado, pero sí una disposición total. Y entonces viene la instrucción que detiene el tiempo, una orden que no se explica, que no se justifica, que no se suaviza. Dios menciona a Isaac con cuidado, recordándole a Abraham exactamente quién es ese hijo, su único, el amado, aquel en quien descansa la promesa. No hay confusión posible. Abraham sabe perfectamente de quién se está hablando. La instrucción es clara, pero el propósito aún no. Dios señala un lugar específico, una región lejana, un monte que todavía no tiene nombre para Abraham. No le dice cuándo ni cómo comprenderá todo esto. Solo le pide que camine. Y ese detalle es crucial. Antes del monte, antes del altar, antes de cualquier desenlace, hay un camino que recorrer. La fe no se manifiesta en un instante, sino en cada paso que se da cuando aún no se ve el final. Muy temprano, al amanecer, Abraham se levanta. No espera que el día avance, no busca excusas, no posterga la obediencia. Prepara todo con precisión, ensilla el animal, corta la leña, reúne a los siervos y llama a Isaac. No hay palabras registradas entre padre e hijo en ese momento. El texto guarda silencio, y ese silencio pesa más que cualquier diálogo. Cada objeto preparado es una acción consciente, cada movimiento lleva consigo una carga invisible. El viaje dura 3 días.
3 días de caminar, de pensar, de recordar promesas pasadas, de mirar a Isaac avanzar sin saber lo que ocurre en el corazón de su padre. 3 días donde Abraham tiene tiempo suficiente para detenerse, para regresar, para replantearlo todo. Pero no lo hace. No porque no sienta el peso, sino porque ha decidido confiar incluso cuando no entiende. La fe aquí no es impulsiva, es perseverante. Al tercer día, Abraham ve el lugar desde lejos. El monte aparece en el horizonte como un punto inevitable. Entonces ocurre algo revelador. Abraham le habla a los siervos y les dice que él y el muchacho subirán, adorarán y volverán. Sus palabras no son casuales. No está fingiendo seguridad frente a otros. Está declarando una convicción que aún no sabe cómo se cumplirá. En su interior ya existe una certeza: Dios no terminará esta historia en pérdida. Abraham coloca la leña sobre Isaac. Ese gesto es profundamente simbólico. El hijo lleva aquello que representa el acto de entrega, mientras el padre carga el fuego y el instrumento. Ambos caminan juntos, uno al lado del otro. No hay distancia entre ellos, no hay separación emocional visible. Solo un camino compartido hacia lo desconocido. Entonces Isaac rompe el silencio. Llama a su padre con una palabra sencilla y llena de confianza. Abraham responde de la misma manera que respondió a Dios: aquí estoy. Isaac observa lo evidente y formula una pregunta honesta. Todo está preparado, pero falta algo. No hay reproche en su voz, solo curiosidad. Y la respuesta de Abraham no explica el método, pero revela el corazón: Dios proveerá. No dice cuándo, no dice cómo. Solo afirma que la provisión vendrá de Dios mismo. Llegan al lugar indicado. Abraham construye el altar piedra por piedra. Cada piedra colocada es una decisión reafirmada. Ordena la leña con cuidado, sin prisa, sin desorden. El texto no describe resistencia, no describe pánico, no describe caos. Describe solemnidad. Todo ocurre con una gravedad que muestra que este momento no es impulsivo, sino profundamente reflexivo. En el punto más alto de la tensión, cuando todo parece haber llegado al límite, el cielo rompe el silencio. Dios llama a Abraham nuevamente por su nombre, y una vez más la respuesta es inmediata. El llamado no llega tarde. Llega exactamente cuando la fe ya ha sido expresada por completo. Dios detiene la acción y declara algo fundamental. Ahora sabe que Abraham teme a Dios, porque no retuvo aquello que más amaba. En ese instante se revela la verdad que estuvo presente desde el principio. Dios nunca estuvo interesado en quitarle a Abraham su hijo. Estaba interesado en saber quién ocupaba el primer lugar en su corazón. No buscaba una entrega literal, sino una confianza absoluta. No estaba pidiendo pérdida, estaba revelando prioridad. Abraham levanta la vista y ve lo que no había visto antes. La provisión ya estaba allí, esperando el momento exacto. No llegó corriendo desde lejos, siempre estuvo presente. Abraham actúa conforme a esa provisión, y el altar deja de ser un lugar de tensión para convertirse en un lugar de revelación. Por eso Abraham nombra aquel sitio con palabras que no hablan de dolor, sino de certeza: Dios provee. Entonces Dios reafirma la promesa. No como una repetición vacía, sino como una confirmación fortalecida. La descendencia, la bendición, el propósito global no están en peligro. Al contrario, han sido afirmados. Abraham no pierde nada en este monte, gana una comprensión más profunda del carácter de Dios. La historia termina de forma sencilla. Abraham desciende del monte junto a Isaac. No hay celebración descrita, no hay discursos finales. Solo el regreso. Pero ese regreso ya no es igual al ascenso. Algo ha cambiado para siempre. La fe ha sido probada, expresada y confirmada.
Así se responde la gran pregunta del relato. Dios no pidió a Isaac porque necesitara algo de Abraham, sino porque Abraham necesitaba descubrir en quién descansaba realmente su fe. No se trataba de elegir entre amar a Dios o amar a su hijo, sino de entender que cuando Dios ocupa el lugar correcto, nada verdaderamente valioso se pierde. Y esa es la fe que Dios estaba buscando entonces, y la que sigue buscando ahora. Génesis 22 nos recuerda que la fe verdadera no se mide cuando todo está claro, sino cuando el camino se vuelve silencioso y las respuestas no llegan de inmediato. Abraham no fue probado en medio de la escasez, sino cuando ya había recibido la promesa. Esto nos enseña que, muchas veces, Dios no examina lo que anhelamos obtener, sino lo que hacemos con aquello que ya hemos recibido. En este capítulo, Dios no se presenta como alguien que desea quitar, sino como alguien que desea revelar. La prueba no fue para informarle algo que él desconocía, sino para mostrarle a Abraham lo que habitaba en su propio corazón. La fe que agrada a Dios no es la que entiende todo, sino la que confía incluso cuando no comprende el propósito completo del camino. El silencio de Abraham durante el viaje nos habla con fuerza. No hay reclamos, no hay preguntas registradas, no hay resistencia abierta. Hay obediencia sostenida, paso a paso, día tras día. Esa caminata nos enseña que la fe no siempre se expresa con palabras, sino con constancia, con fidelidad en medio de la incertidumbre y con una esperanza que sigue avanzando aun cuando el final no se ve. Isaac aparece en la historia como un hijo que confía plenamente. Su pregunta no nace del miedo, sino de la inocencia. Y la respuesta de Abraham no detalla el método, pero afirma una verdad eterna: Dios proveerá. Esta declaración no es una frase religiosa, es una confesión de confianza que descansa en el carácter de Dios más que en las circunstancias visibles. El monte se convierte en un lugar de revelación. Allí comprendemos que Dios nunca estuvo interesado en el sacrificio, sino en la entrega del corazón. La provisión ya estaba preparada antes de que Abraham levantara la mirada. Esto nos recuerda que Dios no reacciona tarde, Él actúa en el momento preciso, cuando la fe ya ha sido expresada con plenitud. Al descender del monte, Abraham no pierde a su hijo ni pierde la promesa. Al contrario, gana una fe más profunda y una comprensión más clara del Dios al que sirve. Génesis 22 nos enseña que cuando Dios ocupa el primer lugar, nada verdaderamente valioso se pierde. Todo encuentra su orden correcto. Esta historia nos invita a examinar nuestro propio corazón. No para generar temor, sino para despertar una fe más sincera. ¿Qué cosas ocupan el lugar de mayor confianza en nuestra vida? ¿En qué descansamos cuando no entendemos el camino? Génesis 22 no es un relato de pérdida, es un llamado a una fe que confía, espera y descansa en un Dios que siempre provee. Padre eterno, hoy elevamos nuestro corazón con gratitud, reconociendo que tú eres un Dios fiel, que cumple sus promesas y que guía nuestros pasos aun cuando el camino no es claro. Gracias por mostrarnos, a través de la vida de Abraham, que la fe verdadera nace de la confianza y se fortalece en la obediencia. Te damos gracias porque en este capítulo nos recuerdas que tú no buscas actos vacíos ni sacrificios externos, sino un corazón dispuesto a confiar plenamente en ti. Gracias porque tu mirada no se detiene en lo visible, sino que examina lo profundo, y aún así nos llamas con amor y paciencia. Gracias, Señor, porque antes de que la prueba llegue a su punto más alto, tu provisión ya está preparada. Gracias porque tú ves el camino completo cuando nosotros solo vemos el siguiente paso. En ti aprendemos que no caminamos solos y que nada escapa a tu cuidado perfecto. Hoy agradecemos la enseñanza de un padre que confió, de un hijo que descansó en esa confianza, y de un Dios que nunca falla. Gracias por mostrarnos que cuando tú ocupas el primer lugar, todo encuentra su orden correcto y nuestra fe es fortalecida. Recibimos esta historia como un llamado a vivir con una fe sincera, a caminar con esperanza aún en silencio, y a descansar en tu carácter bueno y fiel.
Que nuestra vida refleje esa confianza que no retrocede, y que cada paso esté guiado por la certeza de que tú siempre provees. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.